Muchísimas gracias, Mario. Gracias al ex ministro de la cartera de Trabajo, dándonos su criterio a propósito de este incremento al salario básico unificado y cuál podría ser la mejor ley para generar empleo, que es lo que busca el gobierno. Cambiamos radicalmente de tema, y es que la producción petrolera ha tenido un parón muy fuerte como consecuencia de la erosión del río Coca, que como ustedes saben, que además de nuevo tiene más de un año, tiene los sistemas del oleoducto de crudos pesados y el sistema de oleoductos transecuatorianos del SOTE, y además el poliducto por debajo de todos los combustibles parados por las desviaciones a evitar un colapso mayor. Esto ha impactado en la producción de pozos petroleros, y de los 482.000 barriles diarios que producíamos, ha dicho la Agencia de Regulación de Control de Hidrocarburos, estamos casi en la mitad, alrededor de 258.000. ¿Qué es lo que sucede? ¿A dónde va la industria petrolera y cuánto va a impactar esto en los ingresos fiscales? Se lo preguntamos al experto petrolero y uno que conoce porque lo estudia permanentemente, Luis Calero. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, este panorama está más tétrico que el clima. Sí, es deprimente el asunto. Mire, yo creo que el tema tiene que ser enfocado desde una perspectiva estructural. Hay que verlo en el frente interno y en el frente externo, porque fundamentalmente, y eso no hay que perder la perspectiva, los hidrocarburos constituyen la fuente principal para generación de energía en el país. Más del 80% de la energía producida en el país proviene de los hidrocarburos. Es decir, que la preocupación fundamental que deberían tener las autoridades debe ser precaver o precautelar esta fuente de energía nacional. Y en segundo lugar, podríamos estar considerando la parte del impacto fiscal, ¿sí? El impacto en las finanzas públicas, que de hecho tiene y es también importante. Pero me parece que la visión que deberíamos comenzar a tener es considerar a los hidrocarburos desde un punto de vista estratégico como la fuente principal de energía que tiene el país. Entonces, en este ámbito de análisis, lo que debe propenderse es inicialmente a garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, y luego vienen otro tipo de medidas, como por ejemplo el cumplimiento de obligaciones que se tiene en contratos de largo plazo para la venta de crudo, para la exportación de crudo. Ahora, el gobierno ha declarado la emergencia, y esto implica por calamidad. Y esto implica unas modificaciones en los contratos petroleros. ¿Cómo puede afectar esto en la relación que tiene el país con los proveedores privados? Sí, a ver, creo que se ha declarado una situación de fuerza mayor. De fuerza mayor, sí. Sí, efectivamente, que los contratos, la legislación prevén esta posibilidad, prevén esta situación. Yo no le veo mayor problema en ese frente. Un poco más complicado será el cumplimiento de las obligaciones de exportación en los contratos de largo plazo, que de todas maneras también está prevista una contingencias de esta naturaleza. Y entonces lo que sucederá es un diferimiento de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones. Mas sí, esto tiene una incidencia directa en los flujos financieros para el país, porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, en los relacionamientos con PetroChina, con las compañías chinas en general, cada exportación que efectuamos implica que se acredite determinado monto de dinero como producto de esa exportación, del cual una parte sirve para pagar los famosos créditos chinos o las preventas, y la otra obviamente es de disponibilidad del gobierno para sus propósitos internos. Entonces ahí van a existir unos desfases en los flujos financieros que tendrán que ser solucionados de alguna manera. Para el asunto del abastecimiento interno hay dos opciones. Mire usted que algún país podría prestarnos o vendernos a plazos petróleo para ser procesado en nuestras refinerías, o lo otro, simplemente comprar un mayor volumen de derivados del petróleo, pero ello implica también problemas de carácter financiero, porque se requiere más recursos de los previstos e inclusive de los que se dispondría el momento que se han cortado los flujos por la exportación de crudo. Es decir, que el asunto va
entrabándose en el tema exclusivamente financiero. Don Luis, hagamos un ejercicio matemático y aritmético para que los que no entienden de cifras petroleras lo visualicen. Si Ecuador tenía una producción de 485.000 barriles por día, esto no recuerdo a cuánto sale, usted me ayuda que es mejor matemático que yo, si está a $65 el barril de petróleo. Si se resta la mitad, que es lo que estamos dejando de producir y vender, ¿cuánto sería la afectación para las arcas fiscales? Sí, bien, yo digo, la afectación va a ser exclusivamente desde el punto de vista del costo financiero, porque lo otro es que se difiere la producción y se va a diferir el obtener los recursos como producto de la exportación por un lado y de la producción interna por otro. Entonces aquí va a existir un costo financiero, porque eso podría ser, entre comillas, solucionado con créditos. Sí, entonces yo lo que le veo ahí es un costo financiero, cuánto nos costaría obtener un crédito hasta pasar este bache. Sin embargo, yo voy a insistir que el tema fundamental, el asunto de fondo es garantizarle al país la provisión de los derivados del petróleo, porque la economía del país está en función de eso, no es solamente el problema del presupuesto del Estado, de la disponibilidad de recursos para la caja fiscal, que es problemático, que es importante, pero mucho más importante es el conjunto de la sociedad ecuatoriana, el conjunto de la economía ecuatoriana que basa su actividad, su desenvolvimiento en energía, y la energía proviene fundamentalmente del petróleo, de los derivados del petróleo. Entonces yo voy a insistir, las decisiones prioritarias tienen que estar en la línea de garantizar el abastecimiento de derivados del petróleo en el país. O sea que el gobierno tiene que buscar urgente para enero, trabajar estos pocos días que le quedan del año para proveer o importar combustibles y gas para abastecer la producción, mejor dicho, el consumo local. ¿Cómo ve usted eso de aquí a 15 días? Sí, yo creo que no, mire, aquí hay una coincidencia que inicialmente es fatal para el Ecuador, el tema del recrudecimiento de la pandemia, porque el mercado mundial, la demanda de petróleo, la demanda de hidrocarburos se deprime, se cae, y con ello hay consecuencias en los precios del petróleo. Pero nos resultará favorable porque habrá de alguna manera disponibilidad, una mayor disponibilidad de hidrocarburos para que pudiéramos importarlos con más facilidad. Aquí el problema estará en las transacciones, en los acuerdos de carácter financiero que llegue a obtenerse, a arribarse con los proveedores de los hidrocarburos, porque obviamente que sin esta crisis petrolera en el país, ya la caja fiscal tenía problemas, ahora se agudizará y habrá dificultad para poder pagar de contado las compras, las importaciones de más derivados. Entonces aquí entra en juego la habilidad y las relaciones que se supone el gobierno actual tiene en materia financiera nacional e internacional. Pero no se va a encarecer, además de estos componentes de comercio exterior y impacto en la logística por la Omicron, esa compra de derivados, gasolinas, gas, porque por la aparición de la Omicron, el petróleo del WTI, que es el de referencia para el Ecuador, está en $74, menos el castigo, estamos hablando de quizás unos $68, $69. ¿A cuánto tendría que comprar Ecuador esos combustibles para mantener el consumo local? Bueno, depende de dónde provengan esos combustibles, el tipo de combustibles que se los adquiera. Yo creo que al revés de lo que se pensaba, los precios van a tender a la baja, porque va a existir obviamente una menor demanda de hidrocarburos, porque las actividades a nivel mundial, las actividades productivas económicas comienzan a nuevamente suspenderse, a decaerse, su ritmo de crecimiento rápido y violento que tuvo hace unos meses, en este momento comienzan a decaer significativamente. Entonces yo creo que la tendencia será a la baja, pero me parecería que este sería un tema menor, si bien tiene importancia, pero sería un tema menor frente a
la urgencia de disponer de hidrocarburos, Asumamos que los hidrocarburos se los obtendrá a un precio promedio parecido al que se lo ha estado importando en estos últimos meses. Don Luis Calero, muchas gracias.